Muy buenas. Hoy quiero que hablemos sobre Urano, que va a entrar en Géminis el día 26 de abril. Este es uno de los grandes cambios del año 2026. Ya tuvimos a Urano entrando en Géminis anteriormente, cuando de repente todos tuvimos ChatGPT en nuestro móvil. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo como pista, ¿no?, de lo que se viene? Bueno, ahora la información está más accesible. Hay cambios tecnológicos alrededor de la comunicación, la información, el aprendizaje. Entonces, esto ya nos da de alguna manera como un testeo de lo que nos va a traer este gran cambio de energía. Tenemos que pensar que Urano viene de estar en Tauro, que es un signo de tierra, y ha estado en este signo durante 7 años. En estos 7 años han sucedido muchos cambios alrededor de la economía, alrededor de la alimentación, han surgido nuevas dietas, cuestionamientos acerca de cómo alimentarnos. El cambio climático como tal nos habla de lo que es la relación, es decir, una nueva relación, algo que se tiene que actualizar alrededor de la materia, del cuerpo, que esto simboliza Tauro. Ahora, ¿qué pasa? Urano va a entrar en Géminis. Y Urano, lo que hace este planeta transpersonal cuando entra en un signo, ¿no?, en un tipo de energía, ¿sí?, que para mí los signos nos hablan de cualidades energéticas, ¿no? Cuando entra en el terreno de estas cualidades energéticas y de estos ámbitos, lo que hace es actualizar, como si actualizáramos el sistema operativo de cualquier ordenador. ¿Verdad que si tienes que actualizar una versión, bueno, no notamos grandes cambios, ¿no? Pero si realmente tenemos que hacer un gran cambio de sistema operativo, puede ser que antes lo que buscábamos en un lugar ya no lo encontramos, la visual es diferente, o sea, es realmente un cambio de paradigma y de forma de estar. Ahora, Urano genera estos cambios generalmente de manera repentina y sorpresiva. Viene a actualizarnos. ¿En qué nos viene a actualizar? Bueno, nos viene a actualizar en la energía de Géminis, ya lo sabemos. Todos tenemos a Géminis en alguna parte de nuestra carta natal y nos tocará ir a revisar, como siempre os invito, ¿no?, a llevarlo al terreno personal y mirar en nuestra carta dónde está Géminis para saber qué áreas de la vida o qué personajes que tengamos en Géminis, qué planetas que tengamos ahí, van a requerir de esta actualización o se van a ver afectados por esta actualización, ¿sí? Porque puede ser que en Géminis, en tu carta natal, no tengas a ningún planeta, pero justo enfrente, en Sagitario, sí, o en Piscis o en Virgo, ¿sí? Este cambio, este gran cambio, pasa de estar en la cruz fija, ¿sí?, de signos fijos, que son Tauro, Escorpio, Leo y Acuario, y va a pasar a la cruz de signos mutables. Entonces, estas actualizaciones se van a dar en el mundo mutable, que ya de por sí la cualidad, la modalidad mutable nos habla de capacidad de cambio, pero es que si encima le sumamos actualizaciones, bueno, nos podemos imaginar que va a haber una capa de realidad que va a estar moviéndose a una velocidad muy vertiginosa y con muchos cambios y muchas actualizaciones. Esto ya nos lo mostró cuando de repente, pues esto, ¿no?, todos empezamos a contar con una nueva herramienta en nuestra vida diaria y para cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos trae Urano? Hablando de diferencia y hablando de cambio, de actualización, de disrupción. Enseguida, cualquier persona interpreta que Urano nos lleva hacia mayor libertad, ¿no? Y nos imaginamos que todos esos cambios van a ser hacia vivir más libres, vivir más despreocupados, ¿no? Nos imaginamos, bueno, voy a ser más loco, menos condicionado por lo social. Y es que muchas veces Urano no simboliza eso exactamente. Y aquí os traigo algo que lo he vivido en carne propia. Urano, cuando transita, lo que nos viene a mostrar es una parte nuestra que hasta ahora
no habíamos contemplado como parte de nuestra versión totalmente original. Y eso muchas veces nos viene a traer que podemos sentirnos más responsables, que podemos de repente pues, formar una familia cuando no lo pensábamos. Entonces muchas veces esa libertad tiene que ver con elegir otras responsabilidades y esto también podría pasar. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no tomemos de manera totalmente literal a Urano como, uy, me voy a volver más libre, me voy a volver más loca, porque si ya estás viviendo una vida de demasiada libertad, Urano posiblemente te traiga lo contrario y te traiga enraizamiento, te traiga responsabilidad, porque lo que nos va a traer es algo diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos falta como actualización. Entonces, tenemos que pensar en el área donde tengamos Géminis de la carta natal, si hay algunas cuestiones en esa área de nuestra vida, en las casas que abarca Géminis, pero sobre todo los primeros grados de Géminis, que van a ser los primeros que van a estar tocados por este cambio energético, qué cosas en esa área de la vida quizás he hecho siempre de alguna manera y me toca empezar a hacer de otra, o por lo menos abrirme a nuevas posibilidades de cómo lo estoy haciendo, ¿sí? De cómo se está haciendo. Entonces, sin lugar a duda, los signos más afectados, es decir, los que más se van a ver beneficiados y transformados por esta energía, son los signos mutables, ¿sí? Porque Urano va a estar 7 años generando cambios y actualizaciones, que según como sea la estructura de tu carta natal y tu identificación con tu carta natal, que después ya hablaremos de esto, entonces esto lo puedes vivir como una gran ola que vas a surfear o lo puedes vivir como un golpe de la vida que vino a de repente obligarte a reorganizarte de maneras que no tenías ni pensadas. Al final de este tránsito, todo lo que quedará son actualizaciones, mejoras y una manera de funcionar, sobre todo mentalmente y comunicacionalmente, mucho más avanzadas que las que tenías hasta ahora. Es decir, estas actualizaciones son necesarias. Cuando viene Urano, viene a poner toda la tecnología de esa área de nuestra vida en un nivel un poquitito más, ¿no? Como este ordenador o estas aplicaciones con este sistema operativo ya no funcionan, ya toca actualizar, porque fíjate que no tener actualizada esta área de tu vida está afectando al desarrollo de otras, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de tomarnos los tránsitos astrológicos también de esta manera, tratar de entender cuál es la función. ¿Para qué está pasando esto, no? ¿Cómo lo puedo aprovechar, entender y colaborar con el tránsito astrológico de la mejor manera que pueda, ¿no? Para tratar de quedarme con los beneficios de lo que significa este cambio energético. Entonces, volviendo al tema de la identificación, que dije, esto lo vamos a ampliar luego. Cuando uno nace, en la carta natal tenemos un 100% de energía, ¿sí? En ese mapa se ven los 12 signos, se ven todos los planetas, se ven todos los aspectos. ¡Wow! Es una foto que nos muestra un montón de información que de por sí y entre sí es energía que tiene polaridades, que tiene contradicciones entre sí, que puede tener diálogos que fluyen bien, puede tener diálogos que fluyen mal y que están en tensión. Al final de todo ese conjunto energético, cuando una persona nace, es imposible que para crear un avatar, crear un ego o una identidad en esta experiencia, que esa persona se identifique con el total de todo. ¿Por qué? Porque hay contradicciones, porque hay polaridades, ¿no? Y entonces, para generar una identidad, una persona generalmente se identifica con una parte de su carta natal, no con toda. ¿Sí? Entonces, esa parte con la que se identifica la persona se empieza a conformar como su núcleo de identidad. ¿Qué pasa con el resto de la energía? Que el resto de la energía empieza a ser proyectado afuera, ¿sí? Por ejemplo,
La luna puede ser vivida como la mamá. Empiezo a aprender de mi luna, pero a través de mi mamá y lo proyecto afuera. ¿Sí? Puedo vivir a Saturno como la estructura de mi familia, los mandatos de mi familia, pero pasa mucho tiempo hasta que una persona empieza a integrar a Saturno dentro de su personalidad. Entonces, esto es lo que sucede con la carta natal, que no estamos viviendo toda la energía al mismo tiempo y en todas partes, ¿no? Como la película, o sea, ¿por qué? Porque sería un caos. Entonces, según nuestra identificación, ¿sí? Que sería lo que es la luz de la carta natal, cuando hablamos de luz y sombra, esa identificación vemos el mundo y todo lo demás, que es la sombra, que es lo que negamos de nosotros mismos, es lo que normalmente percibimos en el afuera o proyectamos en los otros. Lógicamente, esto sucede con cierta lógica, es decir, dentro de mi carta natal escojo inconsciente o subconscientemente elementos que entre sí se parecen para generar alrededor de eso esa identidad y lo demás lo dejo proyectado afuera. Según como sean mis identificaciones, voy a vivir este tránsito de una forma o de otra. Y también, lógicamente, según el momento de la vida en el que yo esté, porque no va a ser lo mismo vivir este tránsito de Urano en la adolescencia, cuando Urano está fuerte y toda la parte de rebeldía es muy importante, la parte de crear la propia identidad también. No va a ser lo mismo vivirlo cerca de la crisis de la mitad de la vida, entre los 42, 44 años, cuando se me está pidiendo ya de por sí a nivel de ciclos astrológicos que defina una identidad única y diferente, ¿sí? Y no va a ser lo mismo vivir esto también cerca de los 60, cuando estoy haciendo el segundo retorno de Saturno. Claro, para cada persona el tránsito, este cambio de vibración, se va a poder tener un impacto muy diferente, según el momento de la vida, según la identificación psicológica que haya hecho esa persona y según su propia carta natal, evidentemente. Entonces, ahora hecha un poco la introducción, vamos a ir a conocer a fondo qué es la energía de Géminis para entender a dónde va a entrar Urano a hacer sus cambios. Bueno, antes de seguir, quiero agradecer a Cristian, mi marido, que me está ayudando a hacer este video con todo lo que hay detrás, la iluminación, la cámara, y también agradecerle al equipo de Alan, que me está ayudando con la edición y con la programación de estos videos. Como veis, detrás de una autoexpresión, que sería Leo, hay Acuario, que es muchas personas trabajando para conseguir algo. Así que gracias a todos ellos. Ahora sí, seguimos con la energía de Géminis. Géminis es el tercer signo del zodíaco. Es el primer signo de toda la rueda zodiacal que simboliza el elemento aire. Aire significa la comunicación. Aire significa la ligereza, el mundo de las ideas, el mundo del pensamiento abstracto, el mundo de la información. ¿Sí? Si pensamos el aire como elemento de por sí, es un elemento ligero que nos puede conectar muy rápidamente de un lado al otro. ¿Sí? Los signos que tienen el elemento de aire son signos que en general se representan por mucha actividad mental, es decir, este elemento rige el cuerpo mental, el mundo de los pensamientos, de las ideas, de las interpretaciones, también de los pensamientos bucle, de las creencias limitantes. Todo eso también está abarcado dentro de lo que simboliza el aire. ¿Sí? También nos habla del tema de la comunicación, de los procesos de aprendizaje, es decir, qué tiene que hacer mi cabeza para ir integrando la información. Todo eso tiene mucho que ver con el aire, porque el aire nos ayuda a interpretar el mundo que nos rodea, como con ideas y con pensamientos. Y evidentemente todos los patrones mentales con los cuales funcionamos en la realidad también se han creado gracias a cómo hemos sentido ese aire. Si hemos crecido en un entorno de mucha densidad emocional, que incluso se contagia a través del aire,
todo eso estará instalado en mi forma mental también. Entonces acá podemos ver cómo también los elementos pueden interactuar, ¿sí? Entonces ahí tenemos que irnos a pensar cómo fue nuestra etapa de aprendizaje, de qué manera hemos aprendido, cómo fueron las etapas escolares. Hoy en día que está tan abierto el mundo y tan abierta, bueno, no sé si todo el mundo, ¿no? La parte occidental sí, las perspectivas hacia lo que son los problemas de trastornos de aprendizaje, los trastornos de déficit de atención, de dislexia, todos estos asuntos que nos hablan de cómo aprendemos y de qué manera pueden funcionar los cerebros, ¿no? La neurodivergencia, pues todo esto está de alguna manera relacionado con la energía de Géminis que nos habla del aprendizaje. El tercer signo, como dije, pero el primero de aire, nos habla, ¿sí? En la formación inicial de astrología lo hago a través de visualizaciones, cada signo, y en la visualización de Géminis tenemos a un niño que sale a descubrir el mundo, que quiere conocer, que se hace preguntas. Es la etapa en la cual los niños preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Y quieren saber, ¿no? Quieren conocer, tienen esa sed de mundo. Por eso Géminis es muy conocido por la parte de hablar, de preguntar, de vender, del marketing, de la comunicación. Todo esto tiene mucho que ver con esta energía. También la información, la enseñanza y el aprendizaje como eje de Géminis y de Sagitario está integrado en Géminis como el que hace las preguntas, ¿sí? El que no deja de preguntarse y abrir opciones. En Géminis tenemos a los mellizos como simbolismo, ¿sí? Por esta capacidad de dualidad. Ahora bien, esto es hablar de la energía de Géminis desde una capa un poco más ligera o mental. Pero si nos vamos a una capa más simbólica o profunda, tenemos que pensar un poco en el regente de Géminis, que es Mercurio. Sí, que Mercurio también rige a Virgo, que Virgo es un signo de tierra, es un signo más de la mente, pero analítico. En el caso de Géminis, Mercurio rige la comunicación, pero también Mercurio era, ¿sí? Si lo pensamos en la mitología, uno de los dioses que podía sumergirse al inframundo y volver a salir a la superficie sin que nada malo le suceda. Entonces Mercurio también opera como ese mensajero que baja a buscar la información del subconsciente y la trae al subconsciente. Es el que nos permite esa comunicación, como dije antes, entre los elementos. Es decir, si un ambiente está cargado de emociones, mi mente también interpreta eso o no lo interpreta. Entonces, el aire, desde un punto de vista más profundo, podría simbolizar también esa capacidad que a veces tenemos de darnos cuenta de en qué lugar me estoy metiendo, con qué persona estoy hablando, qué está sucediendo en esta conversación, qué idea me están intentando implantar con este diálogo o con estas imágenes. ¿Por qué? Porque la interpretación de la realidad, ese procesador que filtra y interpreta la realidad, está regido también por este elemento. Entonces Géminis nos dice, ¿qué preguntas te estás haciendo para tener las creencias que tienes acerca del mundo? Géminis nos invita a cuestionarnos todo eso. Entonces, cuando Urano termina de entrar en Géminis, realmente las preguntas que nos vamos a hacer acerca de la realidad y acerca del mundo pueden ser nuevas preguntas, quizás preguntas que hasta ahora no nos habíamos hecho sobre la realidad, sobre nuestro entorno, sobre nuestras emociones, sobre la propia existencia humana. ¿Sí? Si lo pensamos, hace poco en China hubo un despliegue por el Año Nuevo chino con robots y que claro, esto de repente nos pone frente a una realidad donde debemos de preguntarnos ¿y qué pasa si esta vida evoluciona un poco más? ¿La integraremos como parte de nuestros días o nos da miedo que haya otra inteligencia que no seamos nosotros los seres humanos, ¿no?
uy, pero entonces, ¿y si hay aliens o si hay extraterrestres? No, pero no tanto desde el miedo, que esto sería la reacción emocional a lo desconocido, esto sería como cómo reacciona Cáncer o cómo reacciona la Luna ante esto, sino más desde la parte mental, ¿no? De pensar todas las opciones, porque Géminis abre preguntas, muestra todas las opciones que pueda haber ahí, ¿no? Podría pasar esto, podría pasar aquello, podría pasar, ¿no? Después tendremos que hacer toda nuestra tarea más sagitariana, que por algo Sagitario es el opuesto complementario, de hacer síntesis de esa información y decir, bueno, yo creo que tal cosa. ¿Sí? Pero en principio Géminis va a abrirnos muchas preguntas acerca del mundo. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con nueva información? Pues así, con nuevas posibilidades, nueva información, cosas que de repente jamás habíamos pensado, jamás se nos había ocurrido que podía pasar. Sin duda, actualizaciones en la tecnología, en la comunicación, quizás empezamos a ver a través de los móviles, ¿no? Las figuras proyectadas como hologramas, quizás va a haber móviles donde podamos oler a la otra persona, quizás empezamos a desarrollar más la telepatía o empezamos a comunicarnos de otra manera o empezamos a prestar más atención a otros cuerpos que no sean solamente la mente, gracias a que la inteligencia artificial nos ha quitado peso mental. Y entonces quizás empezamos a volver a conectar con un instinto más salvaje, más arraigado al cuerpo, más natural, ¿no? ¿Qué pueden pasar? Pues que pueden pasar muchas cosas diferentes. Esto no lo sabemos. Ni tampoco me gustaría, ¿no? Porque al final, Urano, ¿qué es? O sea, ¿de qué tiene sentido la vida si te cuentan todo lo que te va a pasar, ¿no? Al final ese componente de, bueno, que la vida nos sorprenda, que nos muestre lo que nos tenga que mostrar, también formará parte de este viaje, al menos a nivel interpretativo o mental, ¿no? O sea, se van a venir nuevas cosas. Evidentemente, refugiarnos en el miedo no nos va a ayudar para nada, porque las nuevas realidades, al final, es verdad que siempre que nos sacan de la zona de confort o de lo conocido, pues nos puede producir miedo, angustia, ¿sí? Entonces, pero para esto, Urano ya estuvo atravesando Tauro, para mostrarnos de qué manera conectar con nuestro cuerpo físico para poder habitarnos en tranquilidad, en calma, cómo se conecta nuestra salud con lo que ingerimos, con los ambientes en los que estamos. Y yo creo que hoy en día es mucho más fácil acceder a tratamientos, a prácticas holísticas que nos conecten con nuestro cuerpo desde otro lugar. Entonces, mantener nuestro cuerpo físico en un estado de calma va a ser bastante importante, porque la sobrecarga mental de información es verdad que, bueno, pues va a empezar a subir un poco el voltaje. Entonces va a haber tanta información y tantas cosas que no vamos a tener más opción, creo yo, esto es mi creencia, que volver a nuestro centro, volver a nuestro eje, a nuestro cuerpo, a la calma, a la confianza, a la tranquilidad, a las relaciones humanas, a conectar más corazón con corazón, a darnos cuenta cómo desde el relato mental controlan nuestra vida, nuestro bienestar, nuestra forma de habitarnos y de estar en el mundo. ¿Qué ideas quiero que me habiten? ¿Qué ideas quiero que estén atravesando mis cuerpos constantemente? ¿A qué dial estoy enchufada cada día cuando me despierto? Entonces, en realidad podemos hablar de todas estas cosas y quizás una parte tuya se siente como así, ¿no? Pero justamente ahí es como, no, vuelve. O sea, vuelve a ti, que más allá de todas estas ideas que estamos compartiendo ahora como información, en realidad lo más valioso de todo este proceso es que frente a toda esa información vas a tener que integrarte, volver a tu serenidad, tu tranquilidad, algo más, ¿no? Algo más que solamente la mente, porque la mente, como la venimos usando hasta ahora,
no está siendo sana para los seres humanos. No está siendo sano estar con el estrés mental que estamos, con la mente en miles de lugares, pero en ningún lugar aquí, ahora, ¿sí? Con miles de preocupaciones, de asuntos que la mayoría no tienen que ver con tu realidad concreta y real. La gran parte de esos pensamientos tienen que ver con preocupaciones del futuro, necesidades creadas por un sistema. Entonces, empezar a desenchufarnos de todos esos lugares puede ser parte del trabajo también con este Urano en Géminis, ¿no? Darme cuenta de que estoy enchufada en esos lugares que me están de alguna manera programando para estar en mi día a día de una manera que no me está haciendo feliz o que no está alineada con mi espíritu, con mi misión, con mi salud, con mi felicidad. Entonces, bueno, te invito a hacerte todas estas preguntas. Sé que es mucha información de golpe, pero deseo estar haciéndote así como clics que realmente te sacudan un poco para empezar a darte cuenta de cosas, ¿no? De cómo vivimos la vida muchas veces en automático y es muy fácil caer en esa corriente. Y empezar a estar en el mundo así implica la retirada de muchos velos con los cuales quizás hemos vivido gran parte de nuestra vida. Y Urano en Géminis también trae esto, porque es vernos y cuestionarnos e interpretar el mundo con una nueva visión, como si nos pusieran unas nuevas gafas de la realidad, ¿sí? Unas nuevas gafas para ver el mundo y para interpretarlo y para hacernos las preguntas que nos tengamos que hacer. Bien, ahora me vais a decir, seguramente me vais a preguntar cómo afecta si tengo en la casa 1, en la casa 2, a la casa 3, ¿no? Todo esto lo voy a dejar en otro video donde vamos a hablar de Urano en cada una de las casas astrológicas. Pero de momento lo que te invito es a que mires tu carta natal, a que busques en la rueda de los 12 signos donde tienes la energía de Géminis, que te fijes ahí por dentro, normalmente está por dentro, qué casas astrológicas abarca la energía de Géminis, que puede ser que sea 1, 2 o incluso según en qué parte del mundo hayas nacido, podrían llegar a ser 3, y me lo dejes en los comentarios. Así, cuando yo publique el nuevo video donde voy a hablar de Urano en cada una de las casas, te puedo avisar. Por cierto, también si quieres te puedes poner las notificaciones o suscribirte al canal para enterarte de cuando lo haga. Entonces, importante mirar en qué casa está, mirar qué planetas están ahí y también si tenemos planetas enfrente, es decir, en Sagitario, y si tenemos planetas en los primeros grados de Virgo y de Piscis, porque entonces Urano cuando entre ahí va a estar tocando a estos planetas y estos planetas son funciones psicológicas. ¿Sí? Cada planeta es como si fuera un personaje que habita dentro nuestro, ¿sí? Entonces si este tránsito de Urano entrando en Géminis va a estar tocando, por ejemplo, haciendo una cuadratura a la luna que está a los primeros grados de Virgo, entonces lo que se va a ver más removido es mi parte lunar, mi parte emocional, mi seguridad. Entonces puede ser que me sienta más nerviosa, más nervioso de lo normal. En cambio, si está tocando a mi sol, por ejemplo, mi sol en los primeros grados de Piscis, por cuadratura, ¿no? Sería, bueno, algo me pide que cambie mi manera de mostrarme, mi manera de salir al mundo. Claro, como veis, evidentemente para cada persona el tránsito puede simbolizar algo totalmente distinto. Y como sabéis, a mí la astrología me gusta llevarla a la vida de las personas, a que lo puedan integrar en su día a día y que puedan entender cómo todos esos cambios que vemos afuera y que nos sacuden y que nos dejan así como también están sucediendo dentro y cómo podemos hacer internamente desde nuestro microcosmos para alquimizar esas energías y de esa manera contribuir a un mundo mejor, a un mundo donde haya más amor, más alquimia, más conciencia, pero siempre se empieza desde dentro. Si dentro mío yo tengo una batalla, es imposible que fuera yo esté esperando de verdad la paz. Entonces,
vamos hacia nuestros adentros, que normalmente nuestros adentros no son solamente nuestra personalidad, sino que nuestros adentros nos hablan de toda la memoria subconsciente que cargamos de casi hasta 7 generaciones atrás, de conflictos que ha habido en la Tierra, de problemas familiares, de trauma, de robo, de abuso, de asesinatos, de violaciones, de toda esa información del pasado, ¿sí? Hasta 7 generaciones. Si lo piensas, te acuerdas hasta del tatarabuelo, pero si hay que ir mucho más allá, posiblemente en tu árbol ni siquiera recuerdes el nombre de esas personas. Entonces, toda esa memoria que también está en tu cuerpo, también nos habla de una energía que puede estar en contradicción, que puede estar en guerra, que puede estar en, ¿no? Y entonces al ir poniendo luz cada vez más a estas capas que están en el inconsciente o en el subconsciente, es que vamos evolucionando, vamos poniendo amor, vamos soltando, vamos sanando, vamos evolucionando como seres humanos, ¿no? Porque sabéis que lo que yo os propongo siempre desde este lugar es ese recorrido, hacer un recorrido hacia más luz, hacia más amor, hacia más conciencia dentro de nuestras limitaciones en esta experiencia humana, pues dentro de todo lo que podamos, ir haciendo cada vez un camino más consciente y más amoroso. Deseo que os haya servido esta información. Por favor, dejarme preguntas, porque a mí, que yo soy Géminis y este Urano que me viene directo. Ahora mismo ya me quedé sin preguntas para responder y no se me ocurre ya de qué más hablaros. Dejarme las preguntas aquí en el video y así hago una segunda parte de Urano en Géminis y también, lógicamente, lo que os he prometido de Urano en cada una de las casas. Un besito muy grande, no os olvidéis de suscribiros al canal.